Conozca al principal sicario del cártel de Sinaloa, Néstor Isidro García. Puede que hayas oído hablar de él como el Nini. Este joven pistolero de unos 30 años no es para tomárselo a la ligera, un sicario despiadado que no dudará en acabar con cualquiera que se cruce en su camino. Será mejor que no te metas con él, pero te invitamos a echar un vistazo a su mundo. ¿Estás preparado? El Nini, nacido en la ciudad de Aguascalientes de Garate, a unos 250 kilómetros de la bulliciosa ciudad de Culiacán, se cree que Néstor Isidro García o Néstor Ernesto Pérez Salas tiene entre 28 y 31 años, aunque los detalles exactos de su nacimiento y su vida temprana siguen siendo elusivos, velados en secreto, al igual que las operaciones que orquesta. ¿Quién es en realidad? Pues una respuesta sencilla. El Nini es la mano derecha del hijo del Chapo, su principal sicario. Joaquín Guzmán, conocido por su célebre apodo, El Chapo, es una figura legendaria en los anales del crimen. Nacido en una vida de pobreza y penuria, El Chapo grabó su nombre en el tejido del cártel de Sinaloa, transformándolo en una fuerza formidable que daría forma al panorama ilícito durante décadas. En el centro de este sombrío dominio del cártel de Sinaloa, un imperio criminal conocido por su crueldad y poder, se encuentra el tristemente célebre El Chapo. Se dice que ha engendrado numerosos hijos. Entre sus vástagos, algunos alcanzaron la fama y se convirtieron en parte integrante de las operaciones delictivas del cártel. Joaquín Guzmán López, de 35 años. Ovidio Guzmán López, de 29 años. Iván Archibaldo Guzmán Salazar, de 39 años. Y Jesús Alfredo Guzmán, de 36 años. En conjunto, se les conoce como los Chapitos, una de las facciones más potentes, violentas y traicioneras del Cártel del Pacífico. Al parecer, El Chapo e Ismael Zambada García, también conocido como El Mayo, introdujeron a Ovidio, Iván y Jesús Alfredo en las operaciones delictivas del Cártel de Sinaloa a una edad temprana, cuando eran adolescentes. El Chapo y El Mayo dirigían el Cártel de Sinaloa, pero cuando El Chapo fue capturado en 2016, se pensó que El Mayo había asumido toda la autoridad. En cuanto a El Nini, es el jefe designado de los valores de los Chapitos. Según una declaración de las hojas de búsqueda publicadas por el Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado, Pérez Salas trabaja directamente para el principal lugarteniente de Iván Archibaldo Guzmán, llamado Óscar Noé Medina González, y tiene responsabilidad dentro del aparato de seguridad de los Chapitos para la seguridad del Cártel de Sinaloa en el estado mexicano de Sinaloa. El Nini es también uno de los líderes y comandantes de los Ninis, un grupo particularmente violento de personal de seguridad de los Chapitos. Los Ninis, el grupo liderado por El Nini, es conocido por reclutar a jóvenes de entre 20 y 35 años, con un perfil violento. ¿Cómo de violento? Bueno, según informes de las autoridades estadounidenses, los Ninis llegarían a secuestrar, torturar y asesinar a rivales del Cártel de Sinaloa para proteger a los Chapitos. ¿Por qué nunca debes meterte con El Nini? Los narcocorridos son también conocidos como narcobaladas, un género musical que ha ganado popularidad, especialmente dentro de la comunidad mexicano-americana. Estas canciones giran en torno a la vida de los narcotraficantes, destacando figuras como El Chapo y el Cártel de Sinaloa. Y en el caso de El Nini, hay narcocorridos circulando en YouTube que buscan describir sus actividades y de alguna manera darle una especie de reconocimiento por ser un efectivo y leal elemento de seguridad de los Chapitos. Estas líneas dicen cosas como que El Nini está a cargo del comando del diablo, en donde sus armas de tortura son extrañas y algo que él mismo no puede explicar. Al igual que en la canción, como sabemos, en la vida real, El Nini lidera a los Ninis, un grupo de jóvenes violentos que tienen la reputación de torturar a quien se enfrente a los Chapitos. A pesar de que El Nini tiene, digamos, unos 30 años, su ascenso dentro del cártel ha sido meteórico. Su rápido ascenso habla por sí solo de sus excepcionales habilidades y de su conocimiento innato de las artes oscuras del crimen organizado. Los narcocorridos se han convertido en objeto de controversia debido a que presentan a los narcotraficantes como figuras heroicas y poderosas. Los críticos sostienen que estas canciones contribuyen a dar glamour a las actividades delictivas, influyendo potencialmente en oyentes impresionables. A pesar de las reacciones en contra, los narcocorridos mantienen un fuerte seguimiento entre los aficionados, que los ven como un medio de expresión cultural y un reflejo de sus experiencias vividas. Y algunos de estos ejemplos demuestran que incluso los chicos de los cárteles como El Nini también tienen fans. Pero lo cierto es que ni siquiera los narcocorridos hacen justicia a las ansias de brutalidad de El Nini. Se preguntarán hasta qué punto es peligroso El Nini.
Bueno, echemos un vistazo a esta declaración emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Desde al menos 2012 hasta febrero de 2021, Pérez Salas presuntamente conspiró para distribuir y fabricar cocaína y metanfetamina para su importación ilegal a los Estados Unidos. Utilizó un arma de fuego en la promoción del presunto delito de tráfico de drogas. Y mató, intentó matar, amenazó y causó lesiones a testigos e informantes del gobierno. Las autoridades han seguido de cerca las actividades de El Nini. Sus investigaciones han revelado el retrato de un joven que posee una mezcla única de audacia, perspicacia estratégica y una asombrosa habilidad para navegar por las traicioneras aguas del submundo criminal, también versado en un cártel que ha sido considerado responsable de la grave crisis del tráfico y consumo de fentanilo en Estados Unidos, un asunto de máxima preocupación para la nación. De hecho, el 14 de abril de 2023, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo un importante anuncio, dando a conocer nuevas medidas contra la notoria organización criminal frente al cártel de Sinaloa y sus asociados. Más de 20 miembros del cártel, incluidos sus fundadores, Joaquín El Chapo, Guzmán e Ismael El Mayo, Zambada y, por supuesto, los Chapitos. El Nini, sin embargo, se enfrentaba a acusaciones relacionadas con el tráfico de drogas, el trasiego de armas y el blanqueo de dinero. Los cargos presentados por el Departamento de Justicia abarcaban múltiples distritos, incluidos el Distrito Sur de Nueva York, el Distrito Norte de Illinois y el Distrito de Columbia. El 22 de febrero de 2021, un jurado federal del Distrito de Columbia emitió una acusación contra Néstor Isidro Pérez. Los cargos que se le imputaban incluían conspiración para traficar con cocaína y metanfetamina, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como represalias contra testigos. ¿Hasta qué punto está implicado el Nini en el cártel de Sinaloa? Desde el ascenso de El Chapo hasta la aparición de sus hijos como piezas clave del cártel de Sinaloa, el papel de El Nini se hace cada vez más evidente. A medida que vamos desvelando los entresijos de esta saga criminal, el verdadero alcance de la implicación de El Nini y la profundidad de su lealtad a los Chapitos salen a la luz. Viajemos atrás en el tiempo para desentrañar los orígenes de las actividades delictivas entrelazadas con la enigmática figura de El Nini y los oscuros entresijos del crimen organizado. Una red de intrigas, poder y violencia que se extiende mucho más allá de la actualidad. 2015. El creciente protagonismo de Jesús, uno de los Chapitos, dentro de las actividades del cártel, no ha pasado desapercibido para las fuerzas de seguridad y le ha asegurado un puesto en la lista de los más buscados de la DEA o Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos. En 2015, se enfrentó a cargos relacionados con el tráfico de drogas en Chicago, mientras que su hermano, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, había sido acusado por primera vez en San Diego un año antes. 2016 fue un gran año para el cártel de Sinaloa. En ausencia de su padre, que fue detenido en 2016 y posteriormente extraditado, los Chapitos se han encontrado en conflicto con El Mayo y su tío Aureliano Guzmán Loera, también conocido como El Guano, por el control de las operaciones del cártel de Sinaloa. Los Chapitos creen que, como hijos del fundador del cártel, tienen derecho a heredar y dirigir la organización. Han hecho gala de un estilo de vida fastuoso, permitiéndose gastos extravagantes de los beneficios del narcotráfico y participando en fiestas extravagantes. Aunque su imagen pública sea más extravagante que la de El Mayo, los Chapitos creen que ellos también conocen a fondo el funcionamiento interno del cartel y tienen derecho a buscar y establecer su dominio. En consecuencia, las dos facciones han mantenido intensas batallas y luchas de poder durante un largo periodo de tiempo, ya que cada una de ellas compite por el control y la influencia dentro del cártel. Esta lucha interna por el poder ha provocado tensiones y divisiones dentro de la organización. El 30 de septiembre de 2016, la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional Mexicana, atribuyó un ataque a los Ninis. Dicho ataque fue contra personal militar y provocó la muerte de 5 efectivos y heridas a otros 10. También en agosto de 2016, Iván y Jesús formaban parte de un grupo de hombres que fueron secuestrados en un restaurante de Puerto Vallarta, Jalisco, por el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, un cártel rival. Ambos fueron finalmente liberados. Associated Press ha proporcionado más detalles sobre el secuestro que tuvo lugar en La Leche, un restaurante de Puerto Vallarta. Según el fiscal general del estado de Jalisco, Eduardo Almaguer,
El secuestro fue llevado a cabo por un grupo de 7 hombres fuertemente armados. Tras revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, Almaguer reveló que en el momento del incidente había 9 mujeres y 7 hombres cenando juntos en el restaurante. Almaguer declaró que los pistoleros entraron en el local y tomaron el control de los comensales. A continuación, separaron a las mujeres de los hombres de forma violenta. Los hombres opusieron resistencia, pero los delincuentes emplearon la fuerza, empuñando armas largas. Desgraciadamente, un hombre logró escapar, mientras que ninguna de las mujeres secuestradas ha sido localizada hasta el momento. 2018. Durante el juicio de El Chapo en 2018, un testigo clave, Jesús Reinaldo El Rey Zambada García, hermano menor de El Mayo, reveló que él personalmente proporcionó millones de dólares en sobornos a altos funcionarios mexicanos, implicándolos en la red de corrupción del cártel de Sinaloa. Zambada declaró que en 2005 entregó un soborno de unos cuantos millones de dólares a Gabriel Regino, quien se desempeñaba como subsecretario de Seguridad Pública del entonces alcalde de Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador. López Obrador, en aquel momento, era uno de los principales candidatos a las elecciones presidenciales mexicanas de 2006. Gabriel Regino, que para entonces trabajaba como profesor de criminología en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, negó rápidamente la acusación en Twitter, afirmando que no había recibido ningún soborno durante su etapa en el servicio público. El testimonio de Zambada se centró en cómo él y su hermano, Ismael El Mayo Zambada, que se cree que es el socio de El Chapo al frente del cártel de Sinaloa, supuestamente compraron protección política a varias ramas de las fuerzas de seguridad mexicanas. Aunque el testimonio de Zambada ahondó en las violentas y lucrativas operaciones del multimillonario sindicato del crimen, en ocasiones se tornó aburrido, lo que provocó que algunos miembros del jurado, agentes de seguridad del tribunal y reporteros dieran cabezadas. Sin embargo, cuando el abogado defensor William Púrpura subió al estrado para interrogar a Zambada, la sala se animó, ofreciendo un marcado contraste con el interrogatorio previo, muy orquestado, de los fiscales. 2019. En un giro fascinante de los acontecimientos, Vicente Zambada, de 47 años, antiguo heredero del cártel de Sinaloa e hijo de El Mayo Zambada, testificó contra el famoso capo Joaquín, El Chapo Guzmán. Durante el juicio, Zambada reveló escalofriantes encuentros, incluida una reunión en la que un líder de una banda rival expresó su deseo de matar tanto a su padre como a Guzmán como represalia por un intento fallido de asesinato. También relató otra reunión en la que representantes de políticos mexicanos corruptos solicitaron la ayuda del cártel para pasar de contrabando la asombrosa cantidad de 100 toneladas de cocaína en un buque petrolero. Zambada reveló además el alcance de la red de sobornos del cártel, alegando que funcionarios mexicanos, entre ellos un jefe de defensa de alto rango conocido como General Áltimo y un guardia de seguridad del expresidente Vicente Fox, estaban en nómina, con sobornos que ascendían a la asombrosa cifra de $1 millón al mes. Su testimonio, sin embargo, suscitó dudas sobre su credibilidad. Como antiguo participante en las operaciones del cártel e hijo de su líder, surgieron dudas sobre sus motivaciones y la veracidad de sus afirmaciones. El abogado defensor Vino Varghese señaló la importancia de la declaración de Zambada de que su padre dirige el cártel de Sinaloa, sugiriendo que podría jugar a favor de la estrategia de la defensa. La cooperación de Zambada en el juicio, impulsada por la esperanza de una sentencia reducida y la posibilidad de un visado estadounidense, añadió otra capa de complejidad. Y así, el testimonio de Jesús y Vicente Zambada, con la intención de obtener un beneficio en sus condenas, inició en realidad la lucha entre los ninis y los rusos, liderados por El Mayo Zambada. En febrero de 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió una acusación contra los hermanos Joaquín, también conocido como El Güero, y Ovidio, también conocido como El Ratón, acusándolos de conspirar para traficar cocaína, metanfetamina y marihuana en Estados Unidos. La acusación alega que las actividades de tráfico tuvieron lugar durante un periodo de 10 años, de abril de 2008 a abril de 2018, en nombre del cártel de Sinaloa. Ese mismo año, alrededor del 17 de octubre de 2019, las fuerzas de seguridad mexicanas iniciaron una operación para detener a Ovidio. Sin embargo, la operación fue mal planeada y la noticia de la detención de Ovidio se extendió rápidamente. En respuesta, los ninis lanzaron una rápida y contundente contraofensiva, tomando el control de la ciudad y exigiendo la liberación de Ovidio.
La situación se agravó hasta el punto de que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de detener la operación y ordenó la liberación de Ovidio, alegando la necesidad de evitar más violencia y posibles daños a la población civil. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha identificado a Ovidio Guzmán como una figura importante dentro del cártel de Sinaloa, describiéndolo como un lugarteniente clave en la jerarquía de la organización. Esta operación fallida, el Culiacanazo, como se le llama, provocó la subdivisión del cártel de Sinaloa. Cuando el cártel llevó a cabo una respuesta contundente en Culiacán para garantizar la liberación del hijo de El Chapo, Ovidio Guzmán, se dice que Zambada se opuso a la liberación de Ovidio y no participó. Esta decisión fue percibida como una falta de respeto por parte de los chapitos. También se dijo que la disputa en curso entre las facciones dentro del cártel de Sinaloa se ha avivado aún más por la búsqueda de un operador conocido como El Ruso por parte de los comandos de los chapitos. El Ruso fue acusado de participar en el secuestro y trato brutal de 11 policías en noviembre de 2019. Se dijo que estos oficiales estaban asociados y bajo la nómina de los chapitos. Sin embargo, cuando los chapitos insistieron en que Zambada entregara a El Ruso, este declinó y se negó a cumplir. Esto aumentó la brecha entre las facciones. Además, los informes sugieren que los pistoleros asociados con el Chapo han decidido no trabajar con sus hijos y en su lugar han unido fuerzas con el Mayo. Testimonios de sicarios indican que hay un éxodo significativo de pistoleros del bando de los chapitos. Están abandonando Culiacán o desertando para unirse a la facción de Ismael El Mayo, Zambada. Estos acontecimientos han profundizado aún más las diferencias y divisiones dentro del cártel. Según un informe de la Sedena, existen dos facciones de liderazgo distintas dentro del cártel de Sinaloa. El primer bloque, conocido como la facción tradicional, está formado por individuos como El Mayo, Aureliano Guzmán Loera, también conocido como El Guano, y R1, posiblemente en referencia a otro miembro de alto rango. Esta facción se inclina más por la negociación y la diplomacia. Por otro lado, el segundo bloque está liderado por los chapitos, en referencia a los hijos del Chapo. Esta facción se caracteriza por ser más propensa a la violencia y la agresividad en sus planteamientos. Los ninis trabajan en estrecha colaboración con los chapitos. El informe sugiere que para gestionar los conflictos y mantener la armonía con los descendientes de El Chapo, El Mayo ha optado por respetar el poder y la influencia de sus hijos. 2020. A principios de mayo de 2020, la noticia de la muerte de José Rodrigo Arechiga Gamboa, también conocido como el Chino Anthrax, confirmó las especulaciones que surgieron cuando desapareció de la Supervisión Federal de Libertad Condicional en San Diego. La desaparición de Arechiga se produjo cuando un agente de libertad condicional estadounidense acudió a su nueva residencia para un control programado y lo encontró desaparecido. Solo había dejado su teléfono móvil y se supo que había planeado regresar a México una vez finalizada su supervisión. Se descubrieron 3 cadáveres en el BMW de su hermana, abandonados en un camino de tierra de Culiacán, Sinaloa, México, lo que alimentó aún más las especulaciones. Aunque una fotografía filtrada de uno de los cadáveres parecía corresponder a Arechiga, los investigadores quisieron verificar la identidad, ya que fingir muertes no es infrecuente entre los narcos. La identificación oficial se llevó a cabo con la ayuda de la familia de Arechiga y expertos forenses de la Fiscalía Federal de México, así como autoridades estadounidenses, confirmaron los resultados. Las otras 2 víctimas fueron identificadas como la hermana de Arechiga, Ada Jimena Arechiga Gamboa, y su marido, Joan García. Era ampliamente conocido entre quienes seguían los casos de los cárteles que Arechiga, en su día un asesino de alto rango del cártel de Sinaloa, había cooperado con el gobierno estadounidense durante el tiempo que estuvo bajo custodia federal. Se había declarado culpable de cargos de conspiración de drogas en 2015 y fue sentenciado en diciembre de 2019. Arechiga ya había cumplido la mayor parte de su relativamente corta condena de 7 años y 3 meses en el momento de su sentencia. Más tarde se informó que el asesinato de José Rodrigo Arechiga Gamboa probablemente fue ordenado por líderes de alto rango dentro del cártel de Sinaloa, particularmente los chapitos. El Chino Anthrax tenía una estrecha relación con el Mayo. Tenían una historia en común, ya que Chino creció junto a la familia Zambada y los hijos de El Mayo en Culiacán. Dada su larga asociación, parece poco probable que El Mayo, como líder envejecido, tuviera un motivo importante para matar a alguien que había sido un aliado durante mucho tiempo. Especialmente en una época en la que las tensiones internas del cártel de Sinaloa seguían siendo elevadas,
habría sido contraproducente para el Mayo eliminar a un socio de confianza e influyente como el chino Anthrax. La dinámica de su relación y la historia compartida sugieren un nivel de beneficio y confianza mutuos más que de antagonismo, por lo que la culpa de la muerte del chino Anthrax recae en los chapitos. En junio de 2020, en Tepuche, Sinaloa, se produjeron una serie de enfrentamientos violentos en las comunidades serranas de los Bagrecitos y La Vainilla, ambas asociadas con el sindicato de Tepuche, que se cree que fueron protagonizados por miembros de facciones enfrentadas dentro del cártel de Sinaloa, y que se saldaron con la muerte de 15 personas. En el primer ataque murieron 7 pistoleros. Se les encontró en posesión de chalecos antibalas, cargadores de munición, fusiles de asalto, equipo táctico y dispositivos de comunicación. Los cuerpos de las víctimas fueron descubiertos cerca de una furgoneta blanca. En la zona de los Bagrecitos se produjo otro incidente, en el que 8 hombres resultaron muertos por disparos en varios lugares de la localidad. Los testigos informaron de que los hombres armados llegaron e inmediatamente abrieron fuego contra las casas y las personas presentes en el lugar. Los cadáveres de las víctimas se encontraron en diversos lugares, como cerca del cementerio, entre la maleza y dentro de las casas. Las autoridades recuperaron casquillos de 6 calibres diferentes, lo que indica el uso de armas de largo y corto alcance. Además, encontraron 2 vehículos abandonados con las puertas abiertas y múltiples agujeros de bala en la carrocería. La región ha sido testigo de un aumento de la violencia en los últimos meses, incluida una emboscada a infantes de marina que patrullaban una carretera de tierra por parte de hombres armados que viajaban en un convoy de camionetas. Un marine resultó herido en ese incidente. Gran parte de la violencia en la zona se atribuye a facciones rivales del cártel de Sinaloa que se disputan el control y el territorio. 2021. El 22 de febrero de 2021, un jurado federal del Distrito de Columbia emitió una acusación contra Néstor Isidro Pérez, el Nini. La acusación le imputaba varios delitos, entre ellos conspiración para traficar con cocaína y metanfetamina. Además, el Nini fue acusado de poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, así como de participar en represalias contra testigos. Estos cargos ponen de relieve la gravedad de las acusaciones formuladas contra él y el alcance de sus presuntas actividades delictivas. A finales de 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos hizo un anuncio significativo en relación con los chapitos. Estos individuos no solo se enfrentaban a cargos federales por tráfico de drogas, sino que el gobierno estadounidense también aumentó la recompensa a $20 millones por cualquier información valiosa que pudiera conducir a su captura. Esta importante recompensa ejemplifica la seriedad con la que las autoridades estadounidenses ven las acciones y la influencia de estos individuos. Además, el Departamento del Tesoro de EEPUU aplicó sanciones a los chapitos mediante la puesta en marcha de la ley Kingpin, lo que indica aún más los esfuerzos internacionales para combatir su implicación en actividades ilícitas. A pesar de estar en el punto de mira de las autoridades estadounidenses, los chapitos han mostrado una determinación intensificada para afirmar su dominio sobre el cártel de Sinaloa. 2022. En febrero de 2022, un grupo de hombres armados, supuestamente leales a los chapitos, llevó a cabo un asedio al municipio de Caborca, cerca de la frontera entre México y Estados Unidos. El convoy, bien equipado y compuesto por numerosos vehículos, tomó el control de la ciudad durante varias horas, dominando a las fuerzas policiales locales hasta la mañana siguiente. El ataque se saldó con 2 víctimas mortales y el secuestro de al menos 5 personas. En colaboración con los Salazar, un grupo local alineado con el cártel de Sinaloa, los chapitos se han esforzado por establecer el control sobre un corredor crucial para el narcotráfico que se extiende desde su bastión en Sinaloa a través de Sonora y Baja California, extendiéndose por la frontera entre México y Estados Unidos. La apuesta de los chapitos por el poder parece estar respaldada por una mayor potencia de fuego. A principios de marzo de 2022, el ejército mexicano y la Guardia Nacional llevaron a cabo redadas en 4 casas del municipio de Navojoa, en el sur del estado de Sonora. Estas operaciones dieron como resultado la incautación de un extenso arsenal que incluía casi 3 millones de cartuchos de diversos calibres, 6 rifles de calibre .50, más de 150 pistolas y rifles automáticos, docenas de granadas, 12 chalecos antibalas y otras sustancias ilícitas, cargadores y equipo táctico. Este decomiso marcó una de las mayores confiscaciones de armas criminales jamás registradas en México. En mayo de 2022,
tuvo lugar otro enfrentamiento violento en el que participaron el Nini y su grupo en La Campiña, Culiacán. El incidente ocurrió cerca del Boulevard Doctor Mora, cerca de la tienda Soriana, donde se encontraban soldados y miembros de la Guardia Nacional. Cuando el convoy en el que viajaba el Nini atravesaba Culiacán tras llegar de la isla Musala, los pistoleros abrieron fuego contra las autoridades. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado mexicano informó de que los asaltantes lograron escapar y no se informó de que hubiera heridos entre las fuerzas federales. No está claro si hubo víctimas entre los pistoleros. Algunas imágenes que circulan en las redes sociales muestran a niños del Instituto Senda tendidos en el suelo, cubriéndose la cabeza para protegerse. Una de las fotos capta a un hombre con uniforme militar armado con un rifle de alto calibre, y se ve una camioneta atascada en la acera. El incidente pone de manifiesto la violencia y las tensiones existentes en la región, donde distintas facciones del AMPA se enfrentan a las fuerzas del orden y a grupos rivales. 2023. Los Chapitos enfrentaron un revés significativo cuando Ovidio fue arrestado por segunda vez en Culiacán el 5 de enero de 2023. El arresto se produjo cuando una patrulla del ejército se encontró con un convoy formado por 6 camiones blindados. Los ocupantes de los vehículos se negaron a cooperar con las fuerzas de seguridad y en su lugar abrieron fuego. El intenso tiroteo se saldó con la detención de numerosos individuos que se cree que eran miembros del cártel de Sinaloa, entre ellos Ovidio. Lamentablemente, al menos 7 soldados perdieron la vida en el intercambio de disparos inicial. De forma similar a los acontecimientos de 2019, la detención de Ovidio desencadenó una serie de bloqueos en toda la ciudad de Culiacán y otras partes de Sinaloa. Los pistoleros del cártel atacaron a las tropas de la policía y el ejército e incluso lograron derribar un helicóptero militar. En respuesta a la escalada de violencia, el presidente López Obrador desplegó rápidamente refuerzos adicionales para restablecer el orden. El 9 de enero, el número de víctimas mortales tras la detención de Ovidio ascendía al menos a 29, entre ellas 10 soldados mexicanos. Aunque Ovidio no fue liberado como ocurrió en 2019, este incidente puso de manifiesto la rápida movilización y capacidad de respuesta del cártel de Sinaloa en su territorio. El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, se dirigió a Twitter para informar al público que no se detuvo a ninguna persona durante la operación. Sin embargo, no dio más detalles sobre la operación en sí. El 7 de enero de 2023, en la colonia Hidalgo de Culiacán, las autoridades intentaron detener a El Nini. Sin embargo, El Nini logró escapar durante el operativo. La operación comenzó a las 9:00 p.m. e involucró la participación de numerosos oficiales de la Policía Estatal con el apoyo del ejército. Se desplegó un helicóptero para vigilar la zona desde el aire. Durante el intercambio de disparos que se produjo, un civil inocente llamado Isidoro, residente de 83 años en la calle Mariano Escobedo del barrio, fue alcanzado por una bala. Fue trasladado rápidamente a un hospital, pero falleció en las primeras horas del día siguiente. El 4 de abril de 2023, un gran jurado federal del Distrito Sur de Nueva York acusó a Néstor Isidro Pérez Salas y a otras personas de varios cargos, entre ellos participación en una empresa criminal continuada, conspiración para la importación de fentanilo, conspiración para el tráfico de fentanilo, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para el blanqueo de capitales. El Nini dirige el grupo delictivo Los Ninis, junto con Oscar Noé Medina González, conocido como El Panu. El Panu se encarga de supervisar la seguridad de los puntos estratégicos del cártel en México y de coordinar las actividades de los jefes de plaza. Otro líder clave es Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias El 27, que coordina las operaciones del grupo Nini relacionadas específicamente con la fabricación y el tráfico de fentanilo. En un esfuerzo por aprehender a estos individuos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos está ofreciendo recompensas que oscilan entre 1 y 4 millones de dólares a cualquiera que proporcione información que conduzca a la captura de El 27, El Nini y El Panu. Durante una conferencia de prensa celebrada el 14 de abril de 2023, las autoridades estadounidenses proporcionaron más detalles sobre los cargos presentados contra los líderes del cártel de Sinaloa, los Chapitos, así como contra otros individuos implicados en la organización criminal. Los cargos abarcaban no solo a los líderes, sino también a proveedores, fabricantes, distribuidores, traficantes y responsables de proteger violentamente las rutas, laboratorios y territorio del cártel.
Los cargos incluían específicamente el tráfico de fentanilo y armas, así como el blanqueo de capitales. El objetivo de este enfoque global era perseguir y desmantelar toda la red asociada al cártel de Sinaloa, desde los altos mandos hasta los participantes en los diversos aspectos de sus operaciones ilícitas. Al perseguir a personas clave dentro del cártel, incluidos los dirigentes de alto rango y sus asociados, las autoridades pretenden desbaratar las operaciones de la organización y desmantelar sus redes delictivas. En particular, la acusación incluye los nombres de Iván Guzmán Salazar, Alfredo Guzmán Salazar, Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López, hijos de Joaquín, el Chapo, Guzmán. Y por supuesto, el nombre de Néstor Isidro Pérez Salas, también conocido como el Nini, ocupó un lugar destacado en los documentos judiciales. Sigue en libertad. Mientras las autoridades se esfuerzan por desmantelar las operaciones del cártel, el Nini sigue siendo una figura de intriga. Su rápido ascenso es un testimonio de su astucia y su capacidad para prosperar en medio del caos. En el traicionero mundo del cártel de Sinaloa, el nombre de El Nini infunde temor tanto a sus rivales como a las autoridades. Este despiadado sicario de 30 años y mano derecha del hijo de El Chapo se ha ganado una notoria reputación por sus violentas tácticas. Con su audaz huida durante la detención del hijo del Chapo, el Nini ha demostrado su astucia e ingenio, dejando claro que cruzarse con él es una propuesta peligrosa. Como violento jefe de los sicarios de los Chapitos, el Nini se erige como un escalofriante recordatorio del inquebrantable poder del cártel y de las consecuencias de subestimar sus letales capacidades. Pero si crees que el Nini es lo más aterrador de lo que has oído hablar en mucho tiempo, te equivocas. Haz clic en este vídeo y descubre algo mucho más siniestro.